A finales de los 80, México se vio afectado por una serie de sucesos que habían cimbrado a su sociedad en una de las décadas más complicadas de las que se tenga memoria. Económicamente, fue una década desastrosa, con la devaluación del peso recrudecido por sucesos tales como el terremoto de 1985, que devastó la capital, y porque ni en el Mundial de fútbol celebrado en el país, la figura nacional de ese entonces, Hugo Sánchez, logró frenar la debacle del conjunto nacional. El panorama era realmente oscuro. Parecía urgente un cambio de rumbo, y por eso los 90 se apreciaron como la oportunidad de algo grande, entre comillas, aunque socialmente ocurrió otra década complicada, pero al menos conservamos el consuelo de la aparición de grandes autos, entre ellos el Spirit de Chrysler, sobre todo en su versión RT. Naciendo originalmente bajo el nombre Dodge Spirit en enero de 1989. Este auto nació como sucesor del veterano Dodge 600, un automóvil de tamaño similar. Si algo que define al Spirit es su apariencia agresiva y deportiva, a sus espaldas llevaba la titánica labor de hacer olvidar otros coches como el Dodge 600, el Reliant e incluso el Dart en sus versiones K, que habían hecho las delicias de los mexicanos durante décadas. Como ya lo había dicho, este automóvil fue presentado en enero de 1989, con un valor agregado para los mexicanos. Este bólido llegaría profundo a las venas de nuestro país al ser ensamblado en la planta de Toluca. Sin duda alguna, su versión más rabiosa era el Spirit RT. Este automóvil fue presentado en 1991 con un motor 2.2 litros con doble árbol de levas a la cabeza de 16 válvulas diseñado por Lotus. Este motor era capaz de lograr 224 caballos de fuerza y 217 libras-pie de torque gracias a un turbocompresor Garrett. Se ofreció también con frenos de disco y ABS opcional para completar un paquete redondo. Este auto venía con una única transmisión manual de 5 velocidades que fue explicada por la prensa de aquel entonces de este modo: tiene una caja de cambios propia, porque una transmisión normal sería incapaz de soportar este torque. Un dato curioso e increíble de este auto es que, como en ese tiempo Lamborghini era parte de Chrysler y estaban a punto de presentar el Lamborghini Diablo, y la prensa había ido a probar el nuevo Lambo, así que necesitaban mover a todos en coches normales, por lo que Chrysler envió un par de Dodge Spirit RT para corretear al demonio italiano. Esta fue una buena manera de promocionarlo de manera indirecta, y el truco maravillosamente funcionó, e incluso la prensa regresó maravillada y decía de cómo el Spirit se comía a varios sedanes europeos. El Dodge Spirit RT era conocido como el sedán más rápido construido en Norteamérica. De verdad que ningún sedán europeo, por más caro que fuera y deportivo, lograba alcanzarlo. El Spirit llegaría a nuestro mercado hasta el año de 1990, de igual manera como un sedán mediano para sustituir al Dodge 600. El RT americano y el RT mexicano llegaron el mismo año. Sin embargo, el RT mexicano contaba con un motor completamente diferente. El Spirit RT mexicano contaba con el motor Turbo Chrysler 2 de 2.5 litros, 168 caballos de fuerza y 210 libras-pie de torque, equipado con solamente una única transmisión automática de 3 velocidades. Actualmente este es uno de los autos más buscados por los entusiastas Mopar, y de verdad que no los culpo porque yo también quisiera un Spirit RT. Este era uno de los autos favoritos por los padres de familia, sobre todo
al ser el RT, pues era un auto en el que podías ir a dejar a tus hijos al colegio y después echarte unos arrancones con los Jetta BR6 de la época. En 1992 en México, Chrysler presentó al Spirit Edición Especial, uno de los autos más buscados por los coleccionistas mexicanos, ya que era el Spirit que traía el motor 2.2 litros 16 válvulas, el motor fabricado por Lotus y Chrysler. El Spirit RT 16 válvulas solo estuvo en producción 2 años, de 1992 hasta 1993. Esto lo hace bastante raro y bastante llamativo para todo coleccionista de automóviles en México. A diferencia del Spirit RT base, que ese se vendió hasta el final de la vida comercial del Spirit en 1995. Sin duda alguna, el Chrysler Spirit en general fue un auto bastante usado por todos los mexicanos, ya que este era uno de los autos más queridos. Incluso mucho más querido que el Chrysler Shadow, y esto ya es mucho decir, ya que el Spirit no solo fue usado por las familias mexicanas, también fue usado como taxi. E incluso los jóvenes deseaban mucho el Spirit RT, ya que su apariencia ruda y deportiva de verdad que generaba mucho respeto. También fue implementado por la policía mexicana, y un dato curioso de eso es que empezó a ser usado debido a que las patrullas de ese tiempo ya no podían alcanzar a los Shadows GTS, y así que tuvieron que tomar Spirits RT y Spirits típico turbo para poder alcanzarlos. El final del Spirit fue algo bastante extraño, pues algo extraño ocurrió con las decisiones de la empresa en aquel entonces. Pese al éxito comercial del Spirit en 1995, se decidió algo más drástico que la presentación de una nueva generación. Consistía en la aparición de un modelo sucesor con nombre radicalmente distinto. Y curiosamente fue un auto que también fue bastante querido por los mexicanos, pero no tanto como el Spirit. Estoy hablando por supuesto del Dodge Stratus, un automóvil bastante bien recibido en México. Hasta incluso tuvo una versión RT exclusiva para nuestro país. Y ese fue el fin de la vida de uno de los automóviles más queridos de nuestro país, incluso el Chrysler más querido de nuestro país. Un automóvil que sin duda alguna nos gustaría ver de regreso. Pero algunos preferimos que este automóvil se quede intacto, ya que no queremos que le suceda lo mismo que al Mitsubishi Eclipse y acabe convertido en una camioneta compacta. Muy bien amigos, con esto yo me despido. Recuerden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que yo suba video. Mi nombre es Edgar y con esto yo me despido. Hasta pronto.